Vamos a cumplir la promesa que hicimos al principio del programa. Estamos recibiendo a un uruguayo que tuvo una enfermedad renal que lo obligó durante muchos años a realizarse diálisis. En medio de esta enfermedad se le ocurrió una idea que la transformó en un negocio verdaderamente exitoso y que seguramente cambia el tiempo de unas cuantas personas. Es con mucho gusto que recibimos a Javier Artigas. Bienvenido. Muchas gracias. Placer Muchas recibirte. Gracias por la bienvenida. Bueno, yo decía que tú en realidad tuviste una enfermedad renal, esa es una etapa terminada, ¿fuiste trasplantado o no? Te corrijo, Contame. yo sigo siendo un paciente renal crónico. O sea, pese a ser trasplantado, mi trasplante no es perpetuo. O sea, en algún momento este riñón que me implantaron va a dejar de funcionar, es seguro. O sea, más tarde, más temprano, va a dejar de funcionar. Entonces, seguramente entre nuevamente en diálisis, esperando otro trasplante. De eso vamos a hablar después, Ok. pero contanos ahora el comienzo de tu historia. ¿Cuándo te diagnosticaron? A mí me diagnosticaron en el 2007, ya van 11 años de mi primer diagnóstico. Fue a raíz de un golpe que tuve. Yo no sabía que tenía esta enfermedad, si bien mi padre falleció a los 48 años, era periodista y corresponsal de guerra. Era un tipo que jamás se había hecho socio de una mutualista, para que tengan idea. Mirá. No, nunca. Era otra época también, ¿no? Otra época. Y entonces, a los 48 años le descubrieron una enfermedad que lo llevó a la muerte prácticamente en 2 meses. O sea, y no se supo de qué era. Y bueno, todos entendimos que había sido una hipertensión, un pico de presión, una ACV, etcétera, etcétera, y falleció. A los 37 años míos, luego un golpe en un partido de fútbol, me doy cuenta que algo me pasa, voy al médico y me dicen, lo que usted tiene es una poliquistosis renal, que son múltiples quistes que van comprimiendo al riñón y le van quitando funcionalidad. Javier, ¿pero qué sentías? ¿Por qué te diste cuenta vos que algo andaba mal? En realidad, luego de un partido de fútbol tuve un golpe, cuando fui a orinar, oriné sangre. Ah, bien. ¿Okay? Entonces, esto más que nada para que cualquiera sepa. Para visualizar. ¿no? Sí, Exacto. claro, Sí, por eso. claro. Entonces, en ese momento, cuando voy al ecografista, me dice, tenés múltiples quistes que están comprimiendo el riñón, y yo dije, bueno, operemos. Y me dice, no podemos operarlo, porque la enfermedad ya está... ya tomó todo el riñón, los 2 riñones en realidad, parte del hígado, y entonces si yo te empiezo, es como una mora, yo le empiezo a sacar como granitos y te vas quedando casi sin nada. Claro. Entonces lo único que te queda es entrar en hemodiálisis. Y yo decía, ¿cuándo? Y bueno, si te cuidas mucho, me dijo él, en un año y medio te tengo en diálisis, si te cuidas más o menos en 7 años, y si te cuidas muchísimo, en 10 años. ¿Y qué es cuidarse? ¿Qué implica cuidarse? Implica tomar, en ese periodo implica tomar mucho líquido, comer muy pocas proteínas, porque las proteínas son lo que hace trabajar más al riñón, y bajar el consumo de carnes rojas, etcétera, etcétera. ¿Cuánto tiempo estuviste entre que te lo diagnosticaron? 7 años. 7 años, 7 bien. años, 7 años. Lograste ir al máximo. O sea que te No Cuidaste. al máximo, más o menos. O sea, ahí anduviste. lo máximo era 10 y en 7 años entré en hemodiálisis. Capaz que estaría bueno que nos cuentes qué es la diálisis para que yo La diálisis es un tratamiento sustitutivo. Cuando no funcionan tus riñones, lo primero que se debe hacer es, primero, como casi todos los pacientes entran en agudo, o sea, lo que hacen es colocarte un catéter por la vena acá, va a la vena acá, un catéter doble luz se llama, o sea, que por un lado entra la sangre y por el otro lado se sale, ¿no? Y lo que hace ahí es pasar por una máquina, filtra todos los minerales y entra nuevamente a tu cuerpo limpia. O sea, hace la función que tendría que hacer el riñón. El riñón, exactamente. Luego, mientras lo que te hacen es una operación, entras a Block y te hacen una operación donde unen una vena y una arteria para darle mayor volumen, un mayor flujo de sangre y poder hacer punción en el brazo, ¿no? Y ahí extraer lo mismo que te hacían por acá, que es mucho más invasivo y tenés que andar con... Sí, cuidándote de cómo te bañas y eso todo. está expuesto y demás. Lo mismo es en el brazo, ¿tá? O sea, en el brazo que no utilizás, te hacen la punción, porque vos tenés que estar con este brazo, en mi caso el izquierdo, durante 4 horas, 3 veces por semana, quieto. Vos puncionado. Ese es el tratamiento de hemodiálisis. 4 horas, 3 veces por semana. ¿Cuánto tiempo te hiciste diálisis? 3 años y 8 meses. ¿Cómo? ¿Y el trabajo?
Bueno, en realidad cuando a mí me descubren la enfermedad en el 2007, yo trabajaba para una multinacional española, donde les voy a comentar qué es lo que me pasa, que me descubrieron una enfermedad, me preguntan qué es lo que va a pasar, y yo dije, bueno, yo me voy a cuidar muchísimo. Yo trabajaba para Latinoamérica y África, entonces me dicen, bueno, te vamos a quitar África por las dudas, pero seguí trabajando, o sea, si tenés hipertensión y vas a ser medicado, seguí trabajando. Yo sigo trabajando, me vengo para Montevideo, sigo trabajando, y cuando me pasa esto ya en el 2014, vuelvo, les cuento, bueno, ahora sí tengo que entrar en hemodiálisis, y me dijeron otra vez lo mismo, tranquilo, no pasa nada, volvé, seguís trabajando. Cuando volví tenía un mail que me despedían. ¿Cuándo volviste? Cuando volví de España, llegué, había ido el día anterior, había estado, claro, a contarles qué es lo que había pasado. Cuando llego, tenía un mail donde decía que no tenía derecho a una indemnización porque era una enfermedad preexistente. Yo había entrado a la compañía con la enfermedad, por lo tanto, se podía considerar como un engaño. O sea, ¿hiciste la denuncia? No tenés manera de hacer nada, porque sí entré con una enfermedad preexistente. Lo que pasa es que yo no lo sabía. La tengo desde que nací, está en mis genes. ¿Cómo te pegó eso en el momento que empezás con la diálisis sin trabajo y con esa falta de consideración absoluta por...? Y bueno, la verdad es que si no tenés una contención, yo vi que hoy estaban hablando de salud y demás. Yo siempre hago la misma pregunta, cuando hablan de enfermos, de pacientes, ¿saben cuál es la etimología de la palabra enfermo? ¿Cuál? Viene de infirmus, no firme, del latín, no firme. Por eso en el pasado, incluso ahora, te siguen aconsejando reposo. Dicen una fiebre y te dicen, como no estás firme, te doy reposo. Y vos no tenés por qué estar siempre acostado frente a una patología o cualquier tipo de inconveniente. Si tenés fiebre no tenés por qué estar acostado. Entonces, hay cosas que se siguen repitiendo y que yo apunto obviamente a que hay que hacerle mucho caso a los médicos, pero también apunto a que hay que introducir a los pacientes en el sistema para escucharlos y prestarles más atención y que el paciente haga como un tipo de mentoría sobre otros pacientes, ¿no? Me parece sumamente importante. Yo trabajo con pacientes todos los días, pero no sabes la cantidad de pacientes que me llaman, no porque vayan a viajar por mi emprendimiento, sino porque tienen miedo. A compartir experiencia, ¿no? De qué tienen te pasó, miedo, o sea, es terrible, tienen miedo, no saben, el día anterior a entrar en diálisis no saben qué va a pasar. Claro. O sea, yo cuando salí del bloque quirúrgico... ¿Te acordás del primer día que fuiste a diálisis? Sí, claro. ¿Cómo fue? Eso es un tema, esto va para mucho, es un tema emocional, o sea, son temas que vos no te vas a olvidar nunca más. Es como si yo te preguntara, ¿te acordás de tu primer amor? Claro. No te vas a olvidar nunca más. O sea, es lo mismo. A mí al revés. Lo que pasa es que yo se los voy a contar y seguramente del otro lado va a estar la persona que se va a sentir identificada. Pero yo veía una persona cuando me fueron a puncionar que se movía mucho y yo dije, esto debe ser un tratamiento del medioevo, debe ser una cosa terrible. Yo me quiero escapar, quiero salir de acá corriendo. Y cuando le pregunto cuántos años hace o cuánto tiempo hace que se está dializando, me dijo 6 años. Y dije, Dios mío, es lo que me espera. Y en realidad es la punción, si bien son agujas muy, muy grandes, duele menos que una extracción de sangre. O sea, la primera vez duele un poco, pero después ya los nervios se van como, vas matando los nervios de esa zona y es como que no lo sentís en realidad. Incluso en el exterior te puncionan con agujas de menor calibre, que se siente mucho menos, y además te ponen un anestésico. Entonces, viste, hay todos unos mitos que son como, qué terrible. Y ¿sabes qué? Vos decís, sí, claro, uno porque es muy proactivo y quedarte 4 horas en un sillón de repente es terrible, pero si los dedicás a vos y a leer y a estudiar y a hacer un montón de cosas... Y quizás a charlar con quienes también obvio, estén a intercambiar experiencias. Con experiencias con tus compañeros, etcétera, etcétera. O sea, no es el fin. Yo siempre digo que es la segunda oportunidad que tenés. O sea, naciste, esta es tu segunda oportunidad, yo estoy en la tercera, este es mi trasplante. Claro, el trasplante es la tercera. Y Javier, atrás hay estamos viendo unas imágenes en acordeón. ¿Qué es eso? Bueno, eso después de todo... Mirá, allá allá adelante las tenés, ahora sí. A ver.
El día que a mí me trasplantan, me vas a estar emocionada. El día que a mí me trasplantan fue el 9 de agosto del año pasado, el 9 de agosto del 2017. Y mi padre se murió el 11 de agosto de 1988. Y él, que se llama Gerardo Pérez, es un nefrólogo, fue mi nefrólogo durante mi trasplante en el Hospital Evangélico. Él me dijo, mira, yo en unos días te voy a venir a tocar el bandoneón. Yo estaba con un dolor impresionante, estaba con morfina en ese momento. Y no entendí nada, si me quería tocar el bandoneón, si me iba a llevar a tocar el bandoneón, no entendí nada realmente. Y yo dije, obviamente que sí, porque en ese momento estás completamente perdido. Y entregado, porque estás 7 días completamente aislado, ¿no? O sea, estás inmunodeprimido, ¿no? Estás con inmunosupresores para que tu cuerpo, tu sistema inmunológico no rechace el nuevo riñón. Y el 11 de agosto, que era justo la fecha exacta de la muerte de mi viejo, que tenía la misma enfermedad que yo y que la tiene mi hija hoy de 23 años, él se aparece y me dice, te voy a tocar unos tangos y me pareció bárbaro. Y acá el tema es el tema por el cual yo me emociono, porque a mí mi padre de chico me decía Chiquilín de Bachín. Y yo nunca supe que era Chiquilín de Bachín, les juro. Nunca me puse ni a buscar que era Chiquilín de Bachín, no, que soy totalmente inquieto y nunca me puse a buscar. Y ese día me dice, te voy a tocar un tango que se llama Chiquilín de Bachín. No es muy conocido, pero te va a gustar. Y yo, en ese momento, cuando me dijo Chiquilín de Bachín, me largué a llorar. Bueno, viste, era un mensaje. Sí. Está todo conectado. Es que yo digo, ese día estaba él ahí. Estaba él ahí, o sea, y estoy seguro que él fue el que eligió la fecha. No, que eligió, Lo que ¿viste? te pasara. Porque El tema. Gerardo se puso con el atril y con sus partituras y empezó a buscar. Y yo estoy seguro que la mano de mi viejo era la que buscaba las partituras. Seguro. Ojalá. Sí. Decías que tu hija tiene la misma Sí. enfermedad, pero el hecho de que esté diagnosticada Sí. hace que sea mejor o que se pueda... Mirá, no existe una cura hoy para lo que es la poliquistosis renal. No hay una cura. Se están haciendo algunos tratamientos en España, pero todavía no se encontró la cura. Esta enfermedad, si obviamente uno no sabe cómo es asintomática y silenciosa, no tenés absolutamente nada más que alguna alteración en la presión. ¿Vale? Es hipertensión, como todo el mundo, o como la gran mayoría de la población uruguaya, pero no tenés un llamador que diga, hey, tenés esta enfermedad. Entonces, por lo general se despierta entre los 35 y los 40. Y ella tiene 23, o sea, tiene muy poquitos quistes y aparte es vegetariana, entonces se cuida mucho y tiene muy poquitos quistes, o sea, y esperemos que para los 30 y algo ya se haya descubierto Ojalá. algo que detenga la enfermedad, sino que la alentezca, ¿no? Claro. O sea, y Dios quiera que aparezca algo que la detenga. Javier, tú hablabas hoy de que son 4 horas, en tu momento y en tu Sí. caso eran 3 veces por semana, Sí. pero ¿qué pasa a la hora de viajar? Si uno quiere irse de viaje o quiere salir de la ciudad, ¿puede hacerlo? Sí, claro. Siempre se pudo. Lo que pasa es que hay veces que viste que el sistema médico a veces es bastante perverso y no piensa en el paciente, o sea, en la humanización de la medicina. O sea, Claro. Entonces es preferible tener ahí al paciente y no dejarlo que el paciente continúe con esos sueños que quedaron truncos, digo yo, ¿no? O sea, que eso que te faltó por hacer antes de entrar en diálisis lo puedas continuar. Y en eso pensamos nosotros. Empezamos a trabajar más que nada al principio entramos a coordinar diálisis, o sea, lo que hacíamos era, un paciente nos pide... Pero vamos a decir qué pasó. Sí, ok. Tú viajaste Yo viajé, exacto. y tuviste dificultades para poder hacerte la Claro, diálisis. yo viajé a Córdoba, después que me quedé sin trabajo, lo primero que empezamos a hacer fue una plataforma de ayuda coyuntural para algunas universidades de Estados Unidos y tenía un viaje ya coordinado y una diálisis coordinada en Córdoba, desde Montevideo a Córdoba. Yo me dialicé un miércoles, viajé un jueves y tenía que volver a dializarme un sábado de mañana a las 6 de la mañana en un hospital en Córdoba, con el agravante que era 24 de marzo y es fecha de golpe de Estado, entonces feriado. Cuando fui, me dicen, mire, su turno no lo tengo, no
igual lo podría dializar porque tengo máquinas. El tema es que no tengo administración y no puedo recibirle el dinero. Y vos decís, ¿y esto qué? No me cobra igual, pero es como una cosa muy increíble. Se lo dejo a usted. Entonces, me dicen, y te digo, pero por favor, es un tema de vida o muerte. O sea, yo estaba en el tercer día, cuarto día. O sea, no puedes pasar más días sin dializar. 5 días, no puedes llegar a los 5 días, ¿no? Porque te da una hiperpotasemia, o sea, una concentración de potasio que va directo al corazón y te da un infarto. Entonces, yo no podía, ya, imagínate que había ido en coche, tenía que volverme en auto con el peligro de pasar algo en el camino, tener que conseguir lo que se llama retén, que es como una urgencia de diálisis en Montevideo. Entonces le digo, mirá, por favor, me dijo, no, de ninguna manera. Bueno, así estuve recorriendo desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, que encontré un hospital, y ya era el último hospital, y le dije, mirá, yo me acuerdo clarito, eran 1.800 pesos argentinos. Y en todos billetes de 100, imagínense, ¿no? Le dije, mira, yo te dejo la plata acá, hacé lo que quieras, agarrá la voz, que la agarre quien quiera, pero yo me voy a sentar en ese sillón y me van a dializar, porque si no, me voy a morir. Y ahí el tipo dijo, y bueno, dejala ahí, yo que sé, no sé quién la agarrará, la va a agarrar alguien. De hecho, mirá, el otro día lo conté en una radio en Argentina y me decían, te pedimos perdón en el nombre de toda la República, de todo el país, porque una cosa que es... O sea, primero estaba lo administrativo, después el tema de la salud. Claro, ¿no? claro. Pero es es lo que estás escuchando. Sí, es lo que estabas escuchando ahí. Bueno, lo que estamos, sí. Claro, o sea, no es un mismo. tema netamente uruguayo, es una problemática del mundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué disparó eso en ti? Cuando me venía, después que me dialicé, perfecto, el domingo ya me venía para Montevideo, entonces me empecé a preguntar por qué estaba pasando esto y de qué manera podía solucionar yo y mi familia, porque ahí era ya un emprendimiento familiar, de qué manera podíamos solucionar la vida no solamente mía, sino son 7 millones de pacientes que se están dializando, ¿está? 7 millones. 7 millones en el mundo, más un 11% que tiene algún tipo de patología renal. O sea, si vos tenés un cólico renal, ya estás con una patología renal. Claro. No quiere decir que vayas a terminar en diálisis, no, o sea, olvídense de eso. Pero sí que los que tienen patología renal son más de 700 millones de personas. ¿Tá? Para que ustedes tengan una idea, si estamos hablando ya de una empresa, el negocio de la diálisis, a mí en un principio me costaba hablar de lo que era el negocio de la diálisis, pero yo lo puedo hablar con tranquilidad. El negocio de la diálisis es de 96 billones de dólares en el 2020. ¿No? O sea, es una cifra enorme. Y el turismo de salud es de 70 billones de dólares anuales. Sí, son cifras que te matan. ¿Y cómo hiciste para ayudar entonces? ¿Qué nació de todo esto? Nos pusimos a charlar y en la cocina de mi casa, porque obviamente la gente se cree que nacen, viste, en grandes sitios y en corporaciones y todo lo demás, y no es así. Es de incubadora de... No. Yo no creo nada de eso. Como todo en la cocina. Claro. Yo no creo, viste, porque todos esos que dicen que saben de hamburguesas, satélites y de autos inteligentes, yo no creo en eso. Entonces, yo me puse en la cocina de mi casa con mi familia, empezamos a hablar y empezamos a ver de cómo hacíamos el dibujito de lo que queríamos. Y como nos quedaba muy poca plata, nos quedaba $1.700, se lo dimos a un programador para que nos hiciera algo. Todo esto tú seguías sin trabajo. No, yo no había trabajado, o sea, seguía sin trabajar. Por eso es lo último que le quedaba. Claro, me quedaban $1.700, o sea, la jugué. Y esto es ¿por qué les digo esto? Porque yo escucho muchas veces que la gente te dice, tuviste una corazonada. Entonces digo, pero ¿por qué decís una corazonada? Entonces, podría ser una cerebrada. ¿Escucharon a ver decir algo del cerebro? O sea, fue una cerebrada. No, nadie lo dice, claro. Claro, ¿y por qué? ¿Saben por qué? No. Porque en realidad el corazón siente antes que el cerebro. Por eso te dice una corazonada. Y a esto, perdónenme, pero es un tema que me apasiona y que lo descubrí a partir del vínculo con los pacientes. Cuando vos decís, ojos que no ven, corazón que no siente, ¿por qué decís eso? ¿No? Me partiste el corazón. Javier, entonces estaban en la cocina de tu casa con tu mujer y con tu hija. Sí, y entonces tuve una corazonada y entonces dije, si yo creo esta plataforma, tendré gente que me apoye y en realidad empezamos, la levantamos con una plataforma agarrada de palillos, muy, muy frágil,
con 12 centros de Uruguay, 2 centros de Argentina, 2 centros de Brasil. ¿En qué consiste la plataforma? La plataforma es una página web donde vos entrás y te aparecían en un principio la cantidad de centros que estaban disponibles en Uruguay, en Brasil y en Argentina para viajar. Para poder viajar y hacerte diálisis en otro lugar. El 80% del turismo uruguayo va para Brasil o Argentina. Entonces dije, bueno, hagamos en un principio para Argentina y vamos a lo seguro. Y entonces empezamos ahí a trabajar con esa corazonada. Y entonces en un principio recibíamos 2 pacientes por mes. 3. ¿Ustedes que le coordinan en los diferentes centros? Claro, coordinábamos en esos centros de Argentina y Brasil. Pero entonces nos empezamos a dar cuenta que no era lo importante la coordinación, sino que lo que era importante era la mentoría del paciente y cambiar un poco el paradigma. No es decir, yo tengo un centro en tal lado que te va a dializar, porque eso es lo que se viene dando hasta ahora. O sea, el paciente busca un centro y después busca la playa, o busca el shopping, o busca, etc. Eso es increíble, ¿no? Como la cabeza de alguien que necesita de algo médico y haces... Entonces vos decís, miralo al revés, o sea, decime dónde está el destino, porque el centro ya lo tenés seguro. Claro. Qué bien, claro. Entonces, ese es cambiar el paradigma. Entonces, de esa manera y después con apoyo de una compañía muy grande como Airbnb, que ahora les voy a contar por qué, logramos estar en 150 países, tenemos en este momento casi 8.000 centros en todo el mundo, y 68.000 pacientes que usan la plataforma. O sea, creció muchísimo. Espera, porque vos arrancaste con el emprendimiento en la cocina para Argentina, Uruguay y Brasil. Sí. ¿Y cómo llegaste a La startup? contarnos esa historia que la gente no lo sabe? Ahí, porque ustedes están pasando imágenes, yo me voy guiando por las imágenes que van. El tema es que cuando yo me quedo sin nada, sin un peso, lo primero que busco es ver de qué manera me podía ingresar dinero. Sí. Y ahí nosotros tenemos una casa en el Prado, una casa grande, y dijimos, bueno, lo primero que hacemos es alquilar la casa de atrás que tenemos, Sí. que es como una barbacoa, pero le pusimos dormitorios, como una casa de huéspedes, y la pusimos por Airbnb. Ahí está. Y entonces empezaron a venir gente huéspedes, etcétera, etcétera, hasta que un día caí Hernán Casiari, que lo estoy viendo ahí. Ajá. Hernán Casiari, Escritor argentino. el escritor argentino, exactamente. Muy conocido. Sí, muy conocido, de que hoy somos muy amigos. Hasta que tiene la mala suerte y la buena fortuna para mí, Sí. que infarta al segundo día de estar en mi casa. Y ese día hubo que llevarlo volando. Sí, vos le resolviste como un montón de cosas que fueron la diferencia. No, en realidad terrible. lo resolvimos entre todos. O sea, lo metimos en un coche, en un cucú, y mi esposa, que trabaja en el Palacio Legislativo, está acostumbrada a andar en esas cápsulas con policías y todo. Sí. Iba en un Audi, en el cucú, y le dice a un patrullero: hey, usted hágame una cápsula. Y se lo dijo en un tono tan imperativo que el del patrullero dijo que sí. sí, y ya Claro. Y le armaron una cápsula con 2 patrulleros y 2 motos adelante. Y iba como si fuera el presidente. O sea, pero desde el Prado hasta el Británico, donde le dieron la primera asistencia, demoró 12 minutos. Cuestión es que él se salvó. Se salvó y él da un feedback a la plataforma, que es A Airbnb. A Airbnb, que es muy divertido. Eso llega al director de Airbnb en Miami, para América Latina. Se lo pasa a Joe Gebbia, que es el cofundador de Airbnb. Esto fue el 6 de diciembre del 2015. Y yo, cuando terminamos toda esa movida y vino otro pasajero, yo le dije a mi esposa, le dije, yo ya no aguanto más, yo quiero tomarme un descanso, me quiero ir para afuera o tomarme unos días. Y nos íbamos a ir a la casa de mi cuñado en Playa Verde. El 31 de diciembre, no me olvido nunca más. Y cuando llegamos al primer peaje, me cae un mail de Joe Gebbia, el cofundador de Airbnb. Un tipo que hoy es la empresa número 40 billones de dólares vale la compañía. Y su fortuna personal está en los 7 billones de dólares. ¿Y qué decía ese mail? Quiero conocerte, me encantó la historia, y yo siempre digo lo mismo: si a vos te llega un mail de Mark Zuckerberg el 31 de diciembre,
Vos Parás decís, todo. No parás todo. Yo digo, ese spam. Es o sea, un que, chiste, claro. No, vos decís el 28, ¿no? Que la No, licencia te vale. no. Vos esperabas eso. No lo Yo, crees. yo dije, no, le dije, Tomás, le dije a mi esposa, contestar lo que quieras, decirle que sí, que vengo cuando quiera. Y vino. Tenemos que ir resumiendo porque me parece que se nos termina el queda un programa. minuto de programa. Dale. Bueno, está. Entonces, la cuestión es que vino. la cuestión es que vino al otro día, se tomó un vuelo, o sea, al otro peaje me dice, bueno, ok, conseguí un vuelo, voy para ahí. Qué gracioso. y a raíz de todo eso es que se generó la alianza con Airbnb y es que potenciamos a la startup y es que estamos donde estamos. Que se llama Connectus Medical. Sí, exacto. Sí. Bueno, Javier, y hay un bueno. puntito más. A ver. Que es el chiquitito, así sí. nomás. Que llega la tercera edición de Sí, la llega- experiencia Startup Nation. Exacto. Llega Que la- tú ganaste el año pasado. El año pasado yo estaba trasplantado, lo llené desde el hospital y me fui a Jerusalén y ahora viene la tercera edición que es en Haifa y hay tiempo para inscribirse hasta el 17 de este mes. Con una startup, si tenés una startup, sabés Sí, que te podés exacto, inscribir que tiene que tener y podés impacto terminar social, ganando. que tiene que tener impacto social, que es muy importante, o sea, hacer algo por la humanidad, por mejorar algo de la humanidad. Muy bien. Y la página, yo se las digo para que es experienciastartupnation.uy para que inscriban su emprendimiento, que tiene que estar facturando, eso es lo importante, que tiene que estar validado y facturando para bien. ser considerado. Lo vamos a poner en todas nuestras redes. Javier, muchísimas gracias. Por Perdona favor. que nos tenemos que ir, pero se nos acabó el programa.